Bien, muchísimas novedades en el marco de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. La primera novedad tiene que ver con la situación de Pablo Ventura y es algo que se esperaban. Quedó sobreseído, Rolo. Así es, el famoso detenido número 11, así lo habíamos llamado, porque claro, fue el último en caer detenido. También por suerte fue el primero en ser liberado. Estamos hablando de Pablo Ventura, a quien la fiscal Victoria Zamboni finalmente el último viernes le había pedido el sobreseimiento luego de que su defensa hiciera un pedido en ese sentido. Lo que hizo la fiscal, lo habíamos contado acá en TN Central, fue adherir al pedido de la defensa. Cuando la fiscalía adhiere a un pedido de esta naturaleza con un acusado, prácticamente la causa ya está cerrada en lo que respecta a esa persona, porque en la provincia de Buenos Aires quien lleva adelante la instrucción, la investigación y por supuesto la acusación es la fiscalía. En este caso la fiscal dijo: yo adhiero al pedido de la defensa, para mí hay que dictarle la falta de mérito. Bueno, se hizo un trámite formal. ¿Cuál fue el trámite formal? El juez, con suma prudencia, David Manchinelli se llama, juez de Dolores, antes de sobreseerlo, lo consultó al abogado de la querella, a los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa, para ya casi como una formalidad, pero quería asegurarse, ya que hay un querellante que está actuando, que es muy activo, pedirle su punto de vista. Por eso Fabián Améndola, el socio de Fernando Burlando, fue hoy a Villa Gesell y presentó también un pedido de falta de mérito para Pablo Ventura. Hace instantes nada más lo adelantaba aquí en TN el abogado defensor de Pablo Ventura, se hizo concreto este sobreseimiento. Ahora Pablo Ventura técnicamente ya no está vinculado a la causa, ya no está bajo investigación de ningún tipo. ¿Podés recapitular por qué había sido involucrado y cómo? Es muy interesante, Nico, lo que marcás, porque la familia de Pablo Ventura, el papá sobre todo, José María, había adelantado que cuando terminaran de liberarlo de toda culpa y cargo a su hijo, cuando ocurriera lo que ocurrió hoy, él iba a avanzar con recursos judiciales contra aquellos que lo imputaron. Estaba muy seguro. Sí, estaba muy seguro, siempre estuvo muy seguro y fue en parte lo que le abrevió el tiempo en prisión a su hijo. Recuerden que cuando a Pablo Ventura se lo llevan detenido fue el sábado 18 de enero. Fue apenas unas 10 horas después, 12 horas después. 5 de la tarde, ¿no? Claro, las 5 de la tarde del sábado 18. A Fernando lo habían asesinado a las 4:45, 4:50 de la madrugada de ese día. A las 10 de la mañana de ese sábado, Nico, y respondiendo a tu pregunta, 3 policías de la bonaerense en Villa Gesell empezaron a seguir el rastro que les habían señalado distintos testigos sobre quiénes eran los que habían matado a golpes y a patadas a Fernando. Les habían hecho una descripción muy concreta. Hay uno que tiene un rodete. Con ese dato fueron preguntando, también les marcaron la dirección en la cual se habían alejado, que era hacia la entrada de Villa Gesell, hacia la avenida Buenos Aires, si se toma como referencia el boliche Lebric, que está en la avenida 3. Fueron en esa dirección, les fueron marcando los distintos vecinos. Una mujer que entrevistaba a nuestra compañera Paula, la sereno de un hotel que los vio pasar, ella les dio la indicación a los policías, ahí llegaron a la casa. Cuando llegan a la casa ocurren una serie de situaciones que no están del todo legitimadas en el expediente. Los policías hablan con una vecina les dice: miren que hay uno que se fue. Ahí los policías, lógicamente, empiezan a hacerse más preguntas. Esta vecina habla de un auto y ellos finalmente dan con la casa. Perdón, Rolo, para ir paso por paso. ¿Esa vecina es testigo en la causa? Aparentemente no todavía, figuraría en el acta policial. El procedimiento policial, Caro, fue muy desprolijo, lindante con lo ilegal. Uno no quiere que declaren nada nulo porque quiere que aquí paguen los que cometieron el delito. Pero los policías terminan golpeando la puerta de la casa donde estaban los rugbyers, les abre el joven del rodete, por eso los policías de inmediato supieron que habían dado con el lugar, los hacen tirarse a todos al suelo y les empiezan a preguntar dónde está el que falta, dónde está el otro autor del crimen. ¿Qué pasa con esto y por qué decimos que esto linda con lo ilegal? La policía no puede interrogar a ningún detenido. Esto está expresamente dicho en todo el ordenamiento legal argentino, en el Código Procesal Bonaerense, está muy claro. Entra la policía y obtiene de boca de los rugbyers el nombre de Pablo Ventura. Le dicen, cuando ellos preguntan si era verdad que se había en un auto, los rugbyers le dicen, según la versión policial, se fue en un Peugeot. Después viene la historia de cuando la justicia pide a las cámaras de seguridad, hay una en la esquina
de la calle donde vivían los rugbyers hasta su detención, ven un Peugeot 208 blanco, igual al que tiene la familia de Pablo Ventura, alejándose, y ahí empieza esta suerte de enredo. ¿Dónde me quiero detener? Que en el acta policial, donde se fundamenta el motivo por el cual Pablo Ventura tenía que ser detenido, cuando se le fundamenta a la justicia, lo que escriben los policías es que este nombre había surgido de la inteligencia policial, de una averiguación policial. Nunca pusieron, porque claro, era ilegal, no podían poner que tal y cual detenido había dado el nombre de Pablo Ventura, no lo pusieron. Entonces, a partir de esta acta policial, que tiene datos que sabemos ahora estaban falseados, la justicia ordena la detención de Pablo Ventura, lo van a buscar a Zárate con la historia que ya conocemos. Lo traen, lo llevan a Zárate, a Pablo Ventura de Zárate hasta Villa Gesell, y su papá sale detrás de él. Por eso señalaba lo importante que fue la reacción rápida. Casi sufre una tragedia en el camino. Él se le pincha la goma en el camino a José María. La verdad pasa 1001 desventuras. ¿Por qué? Porque no lograba encontrar a dónde estaba preso su hijo, estaba desesperado porque él sabía que su hijo era inocente, sabía que él había ido a cenar hasta las 11 de la noche del día anterior, del viernes 17, con su hijo a un restaurante de Zárate. Por eso es que él tenía tan claro la inocencia del chico, y él fue el primero que dio a conocer, que difundió aquel famoso video donde Pablo aparece con sus papás cenando la noche previa, horas antes del crimen, en la parrilla La Querencia de Zárate. Esa sería la primera prueba de la inocencia de su hijo. Ahora, el hecho, la imputación, la detención de Pablo Ventura realmente es alarmante en este sentido. Y si él, porque es la propia familia, sus propios padres, los que aportan los elementos que, por supuesto, lo ubican en Zárate, que es donde estaba. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el chico se hubiera quedado durmiendo en la casa o mirando series? Y probablemente estaríamos hablando de uno más de los detenidos. Estaríamos diciendo que en este momento hay 11 detenidos. Por esa declaración, bueno, esa claro, inteligencia todo el policial. tiempo, ¿no? Si no tuviese tenido un buen abogado o un padre... Que se movió mucho, pero aparte les agrego un dato. Aún cuando lo liberaron rápidamente en términos de quienes estamos afuera de la cárcel. Terrible, porque Pablo Ventura, una hora preso. Claro, Pablo Ventura estuvo 4 días detenido. Es terrible. Estuvo en una delegación de investigaciones policial, pero estuvo detenido. No, sí, se olvida nunca lo trataron más en su vida. Bien, dijo Pablo, pero estuvo preso. Esos días que estuvo detenido no le bastaron a la justicia. La justicia le mantuvo la imputación y lo sometió a la rueda de reconocimiento. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Estuvo 4 días Pablo Ventura teniéndose que quedar en Villa Gesell, en un hotel, junto a su papá. Su mamá seguía en Zárate porque, claro, tenía que abrir la farmacia familiar para poder seguir comiendo, con lo cual no podía irse para Villa Gesell. Pablo y su papá se tuvieron que quedar en Gesell. No estaban detenidos, pero la justicia le dijo, miren, tienen que asistir jueves, viernes, lunes y martes, esos fueron los días que se hicieron las ruedas de reconocimiento, tienen que estar acá, así que... Además le peritaron el celular. Le peritaron el teléfono celular, que le entregó voluntariamente. Por todo esto, digo, él siguió sometido hasta muy avanzado el proceso. Si su papá no hubiera reaccionado rápido, no hubiera estado este video, quizás estaríamos hablando de Pablo Ventura detenido por lo menos hasta el día de hoy. Por suerte eso no pasó. Ahora el gran tema va a ser si su padre logra individualizar a quién tiene que demandar, porque los rugbyers van a negar haberlo imputado. Lógicamente lo que debería ocurrir es que el padre también demande a la policía de la provincia y a la justicia para buscar una reparación por este daño, este estrés que vivió él y el daño que le causaron a la imagen de su hijo, de Pablo Ventura, que es un remero, un estudiante de farmacia de solo 21 años, que se vio en el centro de todas las miradas y de todas las sospechas. No puede, como ningún ser humano, romper una de las leyes básicas de la física, que es que una persona no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Así es, Nico, pero bueno, recién la justicia hoy oficialmente convalidó esto. Recién hoy, han pasado casi 18 días del asesinato por el cual Pablo Ventura fue injustamente detenido.